Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estudiar los vectores unitarios. Eh, para poder tener un panorama general de qué son los vectores unitarios, vamos a repasar, ¿verdad? Cuando tenemos vectores unitarios en una dimensión, en dos dimensiones y en tres dimensiones. Primero es importante tener claro, ¿verdad? ¿A qué se refiere a qué se refiere cuando decimos vector unitario? Bien, lo vamos a ver ahorita. Será muy conocido para todos los vectores I, J y K. Estos son vectores unitarios. ¿Por qué? Bueno, podemos observar aquí el vector I. Es un vector unitario porque tiene módulo 1. Y es importante que también tengamos en cuenta que para comprenderlos debemos tener presente el producto de un escalar por un vector, ¿verdad? Que es una base una base que nos permitirá facilitar el entendimiento de ellos. Bien, dijimos que son unitarios porque tienen como módulo la unidad. En este caso vamos a analizar el vector I. Bien, la fórmula para calcular el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la componente x elevado al cuadrado más la componente y elevado al cuadrado. Si nosotros verificamos este vector, observamos que en x tiene 1 y en y tiene 0. Solo tiene componente en el eje x, que es 1. Cuando aplicamos la fórmula para calcularle el módulo, nos queda raíz cuadrada de 1 elevado al cuadrado más 0 elevado al cuadrado. Esto es igual a 1. Y pues también lo podemos observar aquí en la gráfica, ¿verdad? Que tiene módulo 1, porque lógicamente si solo tiene componente en x que vale 1, al calcularle la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, pues nos va a dar 1, que es lo que acabamos también de verificar con la fórmula. Es importante también que vayamos observando algo, que realmente los vectores unitarios I, J y K o los podemos representar como 1i, que pues al final es igual a i. Esto para que recordemos la propiedad de que podemos multiplicar un escalar por un vector, ¿verdad? En este caso el escalar sería 1 y el vector i, que pues como sabemos son vectores definidos, que los utilizamos en gran medida en los cálculos que tienen que ver con este tipo de problemas. Vamos a analizar otro. Ahorita estamos analizando vectores unitarios en una dimensión. En el anterior veíamos que es en una dimensión porque solo tenía componente en x. Ahora nuevamente tenemos otro vector unitario que tiene componente en x, solo que ahora es el vector menos i. Al observarlo, pues vemos que tiene menos 1 en el eje x y 0 en el eje y. Y al utilizar la fórmula para calcular el módulo de menos i, tenemos menos 1 para el valor x, 0 para el valor de y. Y es importante observar esto. Al calcular el módulo, los números negativos elevados al cuadrado se hacen positivos, por lo que al final siempre nos va a dar la unidad como módulo de este vector, ¿verdad? Vector unitario menos i. Ahora hay que fijarnos también que cuando era i tenía signo positivo, iba hacia el eje
positivo de x, ahora es menos y, o sea que va en dirección negativa del eje x. Bien, veamos el siguiente. Vamos a analizar ahora el vector j. El vector j es también un vector unitario. Podemos ver pues que tiene componente en y. Aquí está la unidad, ¿verdad? Y es j positivo porque está hacia el lado positivo del eje y. Por aquí vemos que llega la flecha, que nos indica hasta dónde llega. No tiene componentes en x, por lo tanto es vector unitario en una dimensión. Al calcular el módulo de este vector j, verificamos que para x no tiene componente, es igual a 0, y para y tiene 1. Al sustituir los valores, 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, nuevamente nos vuelve a dar la unidad. ¿Sí? Con esto pues verificamos que son vectores unitarios. Muchas veces ya los utilizamos predefinidamente para operar para operaciones un poco más complejas. Ahora, para llevar una secuencia de lo que estamos repasando, aquí tenemos también el vector 2j. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, tenemos un escalar 2 multiplicado por el vector unitario j, el cual nos da este vector que observamos aquí en color rojo en dirección positiva del eje y. Entonces, estos vectores unitarios que hemos recordado que estamos estudiando, como tienen la unidad, cuando agarramos cualquier módulo, cualquier escalar y los multiplicamos por ello, nos queda un vector definido en esa dirección, ya sea del eje x o y, o en dirección positiva o negativa. Muy bien. Ahora vamos a estudiar, a repasar, ¿verdad?, los vectores unitarios en dos dimensiones. Aquí pues vamos a definir el vector v, que es este que observamos aquí en rojo. Ese es igual a 6i más 4j. Observamos que en x tiene 6 unidades y en y 4, ¿verdad? Ahora pues para el cálculo de vectores unitarios en 2 y en 3 dimensiones, para 2 dimensiones podemos utilizar la misma que vimos para verificar los vectores unitarios en una dimensión, solo que ahora estamos partiendo de un vector que es diferente a la unidad. Entonces el vector unitario de ese vector, en este caso el vector unitario u del vector v, va a ser igual al vector v dividido entre el módulo de v. Para calcular el módulo de este vector, nuevamente utilizamos la fórmula que ya vimos. Observamos pues que en x dijimos que tenía 6 y en y 4. Al sustituir los valores en la fórmula para calcular el módulo, nos da que el módulo de v es 2 por raíz de 13. Ahora pues sustituimos, ¿verdad? El vector unitario u va a ser igual al vector v dividido entre el módulo, que es lo que acabamos de calcular. Este es el módulo. Y este pues es
el vector v. Ahora observamos que tenemos una división, ¿verdad? Aquí, y pues tenemos un numerador común, por lo tanto podemos distribuirlo sobre la suma, tenemos un denominador común que podemos distribuir sobre la suma del numerador, y al hacer las operaciones nos queda que u es igual a estos valores, a este valor en dirección y más más este valor en dirección j. Bueno, u es este vector que observamos de color negro en la gráfica. Este vector unitario u es este que podemos observar aquí en negrito, y v pues está en color rojo. Ahora bien, podemos presentar también de forma decimal estos valores fraccionarios que obtuvimos para calcular el módulo de u, y al final nos queda que u, el vector unitario u del vector v, es igual a 0.832i más 0.555 en dirección j. Bien, si le calculamos el módulo a este vector, nos tiene que dar 1, porque son vectores unitarios. Si vemos, ¿verdad? En el eje x pues es menos de 1 el valor que tiene este vector unitario en el eje x, es 0.8, ¿verdad? Aquí pues aquí 0.8 aproximadamente, y pues en y nos dice que es 0.55 o 0.555, que es el que podemos observar aproximadamente ahí. Bien, ahora pues verifiquemos en 3 dimensiones. Este es en 2 dimensiones. Ya repasamos en una dimensión y los vectores i, j y k. Ahora estamos viendo en 2 dimensiones y pasaremos a verificar vectores unitarios en 3 dimensiones. Tres dimensiones. Aquí pues tenemos el eje x, está en rojo, el eje y en verde, y tenemos z que está en color azul. Y el vector que vamos a estudiar es este que se nota en amarillo. Es un vector en 3 dimensiones. Es este mismo que observamos aquí, solamente visto desde otra perspectiva. Pues observamos aquí el puntito rojo equivale al eje x, el verde el eje y pues el azul es el eje z. Las componentes del vector, bueno, el vector en amarillo, ¿verdad? Es a, el vector a, que es este que tenemos por aquí. Decimos que a es igual, el vector a es igual a 2i más 3j menos 5k. Aquí podemos observar que, bueno, menos 5k es el valor en el eje z negativo, menos 5k, y en y es hacia el lado positivo, 3j, aproximadamente aquí, ¿verdad? 3, la componente en y, y la de x pues que como está así de manera frontal pues no podemos por ahí percibirla, pero lo veíamos en esta imagen, ¿verdad? Que está aquí, pues sí puede verse la proyección en 3 dimensiones. Entonces tenemos ese vector a. La fórmula para el vector unitario b, en este caso este de negrito, ¿sí? El vector b unitario del vector a se calcula igual como la que vimos en 2 dimensiones, solo que ahora para el módulo de a
agregamos pues la componente z también elevada al cuadrado. Identificamos, en x son 2 unidades, en y son 3 y en z pues son menos 5. Ese menos pues nos indica que va pues en el lado negativo del eje z, en este caso hacia abajo, que es lo que observamos por acá. Al hacer las sustituciones de esos valores para calcular el módulo, nos queda que el módulo de a es igual a raíz de 38. Nuevamente el vector unitario b, que es este que decíamos, el que está en negrito, va a ser igual, ¿verdad?, al vector a dividido entre su módulo. Y haciendo la distribución sobre estas sumas y restas, nos queda que el vector unitario b es igual a 2 entre raíz de 38 en dirección y, más 3 entre raíz de 38 en dirección j, menos 5 entre raíz de 38 en dirección k. Aquí va en dirección k. Dirección k, o sea, el lado negativo del eje z. Y nuevamente podemos presentar pues estos valores de manera decimal, ¿verdad?, que son los que tenemos aquí. Y nos dice que el vector unitario b, bueno, lo vamos a señalar. Este es el vector unitario b del vector a. Entonces b es igual a 0.324i más 0.487j menos 0.811k. Aquí pues metimos estos valores en la fórmula para calcular el módulo y observamos que el módulo de b, al evaluarlos en la fórmula, nos da que es 1. Por eso se llaman vectores unitarios, porque tienen como módulo la unidad. Así que pues esto es importante y es fundamental, ¿verdad?, que lo comprendamos para que no nos cueste hacer operaciones más complejas que implican vectores. Además, pues recordemos que los vectores son ampliamente aplicados en muchas ramas de ingeniería y de matemática, y es base. Este tema de los vectores unitarios es muy básico para poder comprender sin mayores problemas esos temas en los que se aplican. Así pues, amigos, esperamos que este video les sea de mucha utilidad. Los invitamos a que nos den like y se suscriban a nuestra página, y así poder vernos en un próximo video. Saludos y hasta la próxima.